qué bueno estar en casa de Dios y un día como hoy para recordar un acontecimiento, el que cambió la historia de la humanidad. Nada más ni nada menos de que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que, aunque se celebra el día 25 de mayo, siempre me confundo, digo 25 de mayo. 25 de diciembre, pero hoy nosotros nos anticipamos, así que esto no se trata de cada uno de nosotros. Todo lo que hemos hecho hoy es hacer un regalo para nuestro Señor, y así que es el cumpleaños de Jesús. Así que, ¿qué le parece si le decimos feliz cumpleaños Jesús? ¿Lo hacemos otra vez? Feliz cumpleaños Jesús, y lo aplaudimos bien fuerte. ¡Aleluya! Hoy quiero compartir con ustedes una palabra, y la verdad que me alegra tanto verlos a ustedes acá, algunas caritas que hace mucho no veía, y para nosotros es una alegría que estén compartiendo esta tarde, esta noche con nosotros. Hoy el título de la meditación no es para nada rebuscado, porque el título de esta meditación que tenemos hoy es Navidad. No es Navidad, es Navidad. Signo de pregunta y luego de admiración. Y diga usted, ¿por qué ese detalle? Navidad. Porque el tema es que cuando a quienes le toca hablar, predicar acerca de esto todos los años, es como que cuando llega Navidad uno empieza a pensar, a ver, ¿qué voy a decir de la Navidad? ¿Qué le voy a predicar a los hermanos? Porque es como que siempre pareciera que va a ser lo mismo, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? De Jesús. Vamos a hablar de Jesús, del nacimiento de Jesús. Y entonces uno se pone a pensar, ¿Navidad? Navidad, bueno, a ver qué hago. Pero sí, que es como que ya todo se repite. Es como cuando usted escucha algo que dice, ya está, ¿no? Ya lo contaste. Hay algo muy recurrente que yo hago, que tengo muchas cosas para contar. Y algunos me dicen, vos tantas historias que tenés, me parece que tenés más de 56 años. Pero entre esas cosas, a veces cuento algunas historias, y mis hijas, cuando yo voy a contar, dicen, otra vez con lo mismo, me dicen mis hijas, ¿no? Típico caso que cuando yo cuento, de que me acuerdo que yo tenía, no sé, como 7, 8 años. Y era un día que llovía un montón. Y mis hijas dicen, ya sé de qué vas a hablar. Vas a hablar de la cerealita. Claro, porque nosotros éramos tan austeros, por no decir pobre, que apenas a veces me daban unas moneditas para comprarme una Manón, ¿no? O unas colegiales. ¿Cuántos se acuerdan de las colegiales? Sí, algunos levantan la mano, otros no, dice, porque me voy a delatar la edad. Y un día mi papá me dio plata para comprarme una cerealita, pero paquete grande. Y yo estaba feliz a la noche porque al fin me voy a comprar una cerealita paquete grande. Y al otro día amaneció, pero una tormenta, no era lluvia, ya era tormenta. ¿Y qué pasa? ¿Usted se piensa que hice? Con lluvia y todo me fui a la escuela, porque en la esquina de la escuela estaba el kiosco de Doña Rosa, y yo fui a Doña Rosa y pagué un paquete cerealita grande. ¿Cómo lo disfruté a ese paquete? Cuando yo cuento esta historia a mis hijas, otra vez contando eso, es como que se repite. Y es por eso que cuando vamos a hablar de Navidad es como decir, ¿Navidad?
como decir, bueno, otra vez vamos a hablar acerca de la Navidad, y sí, vamos a hablar acerca de la Navidad. Pero cada vez que llega la Navidad, uno se pone a pensar, ¿qué voy a decir? ¿Qué vamos a transmitir? ¿Qué hay algo que no se haya dicho? Pero lo admirable es de cómo la palabra de Dios siempre tiene cosas nuevas para decirnos, ¿no es cierto? Y para hacernos entender las verdades de Dios. No sé por qué, pero ahora no me funciona mi dispositivo y no me abre. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, me buscan por favor Lucas capítulo 1, versículo 26. Allí tenemos la meditación de la palabra de Dios para nosotros hoy. Ahí está. San Lucas, el capítulo 1, versículo 26 al 38. Y vamos a compartir algo que la palabra del Señor tiene para nosotros. En este momento usted puede usar su dispositivo únicamente para leer la palabra de Dios. Mande mensaje después, conteste los audios en otro momento. Este momento es de la palabra de Dios, así que si quiere jugar, juegue en otro momento, pero ahora si va a encender su dispositivo es solamente para leer la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Así que en San Lucas capítulo 1, versículo 26, compartimos palabra de Dios y nos dice así la palabra del Señor. ¿Estamos listos? Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres». Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: «María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Entonces María dijo al ángel: «¿Cómo será esto? Pues no conozco varón». Respondiendo el ángel le dijo: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque no hay imposible para Dios». Entonces María dijo: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Y el ángel se fue de su presencia. Amén y amén. Gracias a Dios por su palabra. Así que la historia de Navidad. La historia de Navidad es nada más ni nada menos que la historia de Jesús. Pero también es la historia de nuestro Salvador, que viene a cambiar justamente la historia o a romper la monotonía de las cosas. Y en esto es lo que yo me quisiera basar. La historia de nuestro Salvador, que viene a cambiar la historia de la humanidad, a romper con la monotonía de todas las cosas. Porque al tiempo que viene la palabra de Dios a María, antes el ángel se le aparece a una parienta de ella, creo que el parentesco era prima de ella, que se llama Elisabet, una mujer ya entrada en edad, que estaba casada con un sacerdote que se llamaba Zacarías, y ellos eran rectos en la presencia de Dios, pero no tenían hijos. Así que la oración de ellos por años, la oración por muchos años, fue que ellos querían tener un hijo, mas nunca se le concedió esa gracia de ser padres. Pero para aquella época, entonces el ángel Gabriel, cuando el sacerdote estaba oficiando en el templo, le aparece
le aparece al esposo de Elizabeth, Zacarías, le aparece a Zacarías y le da esta noticia: las oraciones tuyas han sido escuchadas. Y tu esposa, Elizabeth, va a tener un hijo. Y entonces Zacarías como que piensa un poco y le dice: ¿es verdad lo que me estás diciendo? Y a ver, dame una prueba. ¿Cómo será eso? ¿Desconfías de la palabra de Dios? Ahora, ¿sabe qué? ¿Qué prueba vas a tener? Vas a quedar mudo. Y hasta que no nazca tu hijo, no vas a poder hablar. Así que cuando sale del templo, los demás veían que tardaba mucho. Y cuando salen, él no podía hablar y hacía señas, y ahí se dieron cuenta que en realidad la presencia de Dios o algo extraordinario había pasado ahí en el templo. Y después, por medio de señas, él se da a entender todo lo que pasó. Entonces, cuando Elizabeth ya estaba con 6 meses de embarazo, por eso es que comienza la palabra: al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. O sea, cuando estaba de 6º mes de embarazo, Elizabeth, es que va a visitar a María. Ahora nosotros decimos de que esta es la historia del Salvador que viene a cambiar la historia y que viene a romper, a cambiar también la monotonía de todas las cosas. ¿Por qué? Porque hacía 400 años que el pueblo de Israel no escuchaba voz de Dios. Desde el último profeta, Malaquías, en el Antiguo Testamento, hasta este momento que se aparece un ángel, habían pasado 400 años que no había palabra de Dios. Antiguamente Dios se manifestaba de muchas maneras y le hablaba de distinta manera al pueblo de Israel, y generalmente usaba mucho a los profetas para traer palabra. Y si no, también hablaba a través de presentaciones, de teofanías, de cosas que Dios se aparecía en forma tal vez de ángel, o se le apareció también, si recordamos desde allí, desde los inicios, cuando estaban sacando al pueblo de Israel, se apareció en una zarza a Moisés. Al pueblo de Israel se le aparece como una roca de donde puede vertir agua en medio del desierto. También se le aparece al pueblo de Dios como una nube que va con ellos de día, o como una columna de fuego que va en la noche acompañándolos. Dios habló a través de muchos profetas y le trajo palabra de Dios, y con señales, manifestaciones poderosas. De esa manera Dios se manifestaba a su pueblo. Pero luego de Malaquías hasta este momento pasaron 400 años que no hubo palabra de Dios. No hubo palabra de Dios por ningún medio. 400 años que el pueblo de Israel no escuchaban la palabra de Dios. Así que vivían, por decir así, en una sequía de palabra de Dios. Así que las personas estaban viviendo sin una guía espiritual. Las personas se habían acostumbrado y habían adoptado una manera religiosa de vivir, pero sin la guía de Dios. Podría decirse que vivían en una monotonía, haciendo siempre lo mismo. Por eso el mensaje de Navidad también a nosotros nos puede enseñar de cómo salir a veces de esa vida religiosa o de esa vida monótona sin Dios que a veces podemos llegar a llevar. Entonces, por eso es que yo quiero compartir algunos pensamientos de cómo hacer esto basado en la palabra de Dios para nosotros poder salir entonces de esa monotonía, incluso de esa actitud a veces religiosa que a veces como creyentes también tomamos. Y para esto, hermano, para salir de esto y experimentar lo que Dios puede hacer en cada vida,
Una de las cosas que nosotros debemos tener es confianza. Confianza, o sea, confiar en Dios, confiar en Dios. Constantemente nosotros estamos expuestos a tomar muchas decisiones. Estamos expuestos también a nuevos desafíos, desde las cosas más sencillas, decisiones más sencillas, hasta decisiones tal vez más complejas. Y hay momentos en que uno a veces como que no sabe qué hacer. Uno es como que se le queman todos los libros y a veces uno no sabe qué hacer. Cómo seguir, qué decisión tomar, cómo hacer las cosas. Y a veces lo que a nosotros se nos presenta son dudas. ¿Cuántos han dudado alguna vez? Sí. A veces hay desconfianza. Uno desconfía, a ver, ¿será que las cosas se van a dar? ¿Será que las cosas van a suceder? Y hay veces que las cosas no pasan como nosotros quisiéramos. Y eso a veces a uno lo lleva a decir, y mejor me quedo como estoy. Ese dicho, ¿no? Más vale malo conocido que bueno por conocer. Desconfiamos, dudamos. Y aún a veces uno por eso es que toma las decisiones de decir, mejor me quedo así como estoy. Lo peor es que a veces también, en lo peor de los casos, uno lo lleva también a caer en una ansiedad. En una ansiedad. La ansiedad justamente es eso de pensar en algo que no pasó, querer anticiparse a algo que tal vez va a pasar y no se sabe si va a suceder o no. Uno se vuelve ansioso. Así que duda, desconfianza, ansiedad. Todo esto, hermano, tiene una raíz. Todo esto tiene una raíz y en la Biblia le encontramos un nombre, lo nombra con una palabra en la Biblia a todo esto. A la duda, la desconfianza, la ansiedad. Y la palabra de Dios le pone un nombre. Ese nombre es temor. Temor. En el versículo 28 que nosotros hemos leído, dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. O sea que María recibe un saludo que jamás había recibido. Un saludo que viene de parte de Dios y en ese saludo le dice, salve, muy favorecida. Le dice también, el Señor es contigo. Y también le dice, bendita tú eres entre las mujeres. Y dice la Biblia que ella no entendió el saludo. No lo entendió. ¿Por qué no lo pudo entender? Bueno, en el versículo 30 nos dice la razón. ¿Sabe por qué? Porque el ángel le dice en el versículo 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas. No temas. Es que después de 400 años sin tener una palabra fresca, una palabra viva de parte de Dios, después de 400 años de sequía de la voz de Dios, es como que la gente había caído en una religión, o sea, cumplía las reglas, cumplía los ritos, cumplía las tradiciones, pero sin una relación con Dios. Y justamente eso es lo que significa una religión, cumplir reglas. Religión es cumplir reglas, pero sin tener una relación con Dios. Algunos hacen
de su forma de vida incluso una religión. Yo creo a Dios a mi manera, y crean de ese pensamiento una religión. Claro, es cumplo de vez en cuando algunas cosas, pero la relación con Dios, más o menos. O sea, esa era la manera de creer, pero esa forma de creer, la verdad que no nos ayuda en esos momentos cuando sabemos decir, las papas queman. Esa forma de religión, la verdad, o de creencia, no te ayuda en momentos difíciles, cuando uno se encuentra incluso enfrente a una encrucijada de la vida y uno no sabe a veces qué hacer. En esos momentos es donde uno puede surgir algunos sentimientos que están disfrazados, esos sentimientos, de muchas cosas, de muchas palabras a las que nosotros le podemos llamar, pero la verdad, detrás de todos esos sentimientos se esconde, ¿sabe qué? El temor. El temor. Así que por eso es que nosotros necesitamos cambiar esa llamada religión por una relación con Dios. Para poder salir del temor, nosotros necesitamos tener una relación con Dios, no encerrarnos en una religión, porque religión es esto que venimos diciendo. Yo cumplo rito, pero no tengo comunión con Dios. Y cuidado que esto no es solamente de gente, por decir, inconversa. Lamentablemente, muchos cristianos se vuelven, y hoy más en día, los va a escuchar. ¿O no los ha escuchado? Bueno, yo oro, quédate tranquilo que yo oro. Hermano, hay personas que incluso mandan ofrenda a la iglesia. Hay otras personas que de vez en cuando aparecen por acá para que le tiramos un poquito de aceite en la cabeza, pensando de que es algo mágico que va a suceder. Es una religión cumplir con algunos ritos, con algunas tal vez obligaciones, incluso venir a la iglesia, venir acá. Bueno, yo vengo acá, la paso un rato bien, porque ahí hay gente buena, ¿no? Excepto el pastor, pero los demás. Pastor a veces de vez en cuando se le da por... No, y dice, no, ya no me gusta. A mí me gusta cuando predica de bendición y todo eso, pero... Una religión, cumplir con cosas, pero relación con Dios, no. Lo mismo que le pasaba a esto, 400 años fueron suficientes para hacerlo, crear en ellos una religión, porque no tenían voz de Dios, ni tampoco la buscaban. Así que lo que nosotros tenemos que hacer y lo que el Señor viene a nosotros a decirnos, lo que hace incluso aquí con el pueblo de Dios, es quiere venir a interrumpir esa historia, ese estilo de vida que vienen llevando, que vienen trayendo, que adoptaron una religión, cumplir con cosas pero sin relacionarme con Dios. Ahora, cuando nosotros cambiamos de esa religión a tener una relación con Dios, entonces uno puede confiar en Dios. Por eso es que nosotros debemos relacionarnos con Dios, porque ¿quién puede confiar en alguien si uno no tiene una relación, algo, una conversación? Si no lo conoce, ¿cómo puede confiar en alguien? Si yo vengo a un don nadie y viene y me dice, Carlito, ¿me prestás 50,000 pesos? ¿Le prestaría? Ahora, si viene Daniel Martínez y me dice, Carlito, ¿me prestás 50,000 pesos? Y yo le digo, sí,
porque yo conozco que Dani es una buena persona, que paga, que devuelve, ¿no es cierto? Pero si uno no tiene relación con Dios, ¿cómo va a confiar en Dios? Y es por eso que muchas personas no confían en Dios, porque les falta esa relación. Puede ser que por ahí digan, sí, yo creo en Dios, sí, yo creo en casa, pero no hay una comunión viva con Dios, y entonces eso no hace que tengan la confianza en Dios. Ahora, ¿por qué estoy hablando esto de confiar en Dios, hermano? Porque el saludo que el ángel le hace a María es un saludo que está cargado de 3 declaraciones muy importantes. Esas declaraciones que el ángel viene a decirle son estas: Dios te favorece, Dios está contigo, Dios te bendice. Pero solo esto lo pueden entender aquellos que tienen una relación con Dios. Esto es tan importante porque cuando nosotros confiamos en Dios, entonces todo vestigio de temor, de desconfianza sale de nuestras vidas. Porque cuando vos confías, se te va el temor, se te va la ansiedad. Cuando confías en Dios se te va la desconfianza, la duda huye porque vos confías en el Señor. Y el Señor quiere que nosotros cambiemos ese estilo religioso por una relación verdadera con Dios. Porque cuando estás en relación con Dios, podés creer, podés confiar en Dios. Y entonces vos podés enfrentar todo lo que se te venga. Vas a poder tomar decisiones, ya sean pequeñas o grandes, porque el Señor está contigo. Vos decís, yo voy a enfrentar esto que tengo por delante. No le tengo miedo al futuro. Yo sé que estoy tomando buenas decisiones porque yo confío en Dios. Y venga lo que venga, yo voy a confiar en Dios porque el Señor me dice, yo te favorezco, yo estoy contigo y yo soy el que te bendice. Pero solamente esto lo puede creer alguien que tiene relación con Dios. Aleluya. Por eso, entre otras cosas, también nosotros debemos tener disposición. O sea, poder estar dispuesto a la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Estar dispuesta a la obra de Dios. Bueno, acuérdense que ustedes dijeron amén. Dijeron amén. O sea, estar dispuesta a la obra de Dios o estar dispuesto a lo que Dios quiera hacer. Es permitir que Dios intervenga para que Él entonces pueda cambiar nuestro camino. O para que Él pueda cambiar el guión de nuestras vidas. El guión es un texto que está escrito a veces en forma breve, ordenada, con algunos detalles necesarios para que el objetivo, para que sirva, con el objetivo que sirva para un fin determinado. Es más, hay unos famosos actores de comedia que incluso pareciera que cuando están actuando están improvisando. Pero cuando le hicieron una entrevista ellos dijeron, no, incluso hasta las improvisaciones están todas guionadas. Y cuando está todo tan bien guionado de que pareciera que fueran improvisaciones, pero no, nosotros no nos saltamos ni una coma, ni una tilde, ni una letra, y por eso tenemos buen resultado. Así que a veces nosotros tenemos el guión marcado de nuestra vida. Y el guión son esas expectativas de cómo van a ser las cosas. Tenemos nuestra vida marcada en un guión y decimos, bueno, tengo expectativa de esto que voy a alcanzar. Y María tenía una forma de hacer las cosas también. Ella cumplía con todo lo que la religión le decía, con todo lo que tenía que hacer. Aparte, María, ella tenía sus propios planes, porque estaba comprometida con José. Ella tenía sus propios planes ya por delante. María estaría con los detalles para su boda.
María seguramente que ya tenía la lista de los invitados, seguramente que ya estaba en eso, tratativas del salón, de la comida, de los souvenirs, de los centros de mesa, de quién le iba a pasar la música, del vestido. O sea que María tenía planes, ya tenía planes y tenía expectativas de todo eso. Y así que ocupada en todas sus cosas, es que aparece el ángel de Dios, se le presenta y le dice acerca de los planes de Dios para su vida. ¡Aleluya! Dicho de otra forma, lo que hace el ángel es decirle, vengo de parte de Dios a cambiar los planes que vos tenés. Esta noticia que te voy a dar es nada más ni nada menos para interrumpir el guión de tu vida, para interrumpir los planes que vos tenés. Él viene a decirle, yo voy a cambiar esa vida que vos llevás. Porque los planes inmediatos de María, ¿cuáles eran? Era ser la esposa de José. Solamente eso. Para María, la expectativa más próxima era ser la esposa de José. Pero el ángel viene a anunciarle otros planes, los planes de Dios. Y los planes de Dios eran mucho más grandes. Además de que sea la esposa de José, también Dios quería hacerla la madre del más grande ser humano nacido en la tierra. Los planes de Dios eran más grandes. Era convertirla en la madre del Dios hecho hombre, de aquel que cambiaría la historia en un antes y un después. Ser la madre de la persona más famosa de todos los tiempos, nada más ni nada menos que de Jesús, el Salvador del mundo. Y no solamente eso, los planes de Dios para María era que ella llegaría a ser la mujer más reconocida de todos los tiempos. O sea que los planes de Dios para María eran mucho mejores que la expectativa que ella tenía para su futuro. Los planes de Dios son mejores. Lo que tuvo que María hacer para que Dios lleve adelante los planes que ella tenía, plan de salvación, no solo para ella, sino para toda la humanidad, lo que tuvo María fue disposición. Ella estuvo dispuesta a que Dios interviniera en los planes de su vida. Por eso en el versículo 38, María le dice al ángel, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y lo que sucedió luego entonces es que Jesús nació de María. Y Jesús nace en una sociedad que justamente estaba acostumbrada a hacer lo mismo durante 400 años. Lo que hicieron ayer, lo hacían hoy. Y lo que hacían hoy, también lo van a hacer, lo iban a volver a hacer mañana. Y entonces vale la pena reflexionar. Es que tal vez nosotros también tengamos planes. Y es como que nosotros a veces también tenemos un guión para nuestra vida pensando en el futuro. Tal vez ya está en tus propios planes o tal vez no tengas ninguna expectativa o tal vez no tengas planes, tal vez quieras vivir una vida monótona también. Pero fuere cual fuere el pensamiento, Dios viene hoy para interrumpir nuestros planes, para interrumpir nuestras expectativas. Y lo que viene a decirnos el Señor es decirte, yo tengo mejores planes para vos de lo que vos pensás. Yo tengo mejores cosas para vos que superan las expectativas que vos podés tener. No solamente para vos, sino que este plan que yo voy a hacer también va a bendecir
a otro, porque el Señor, los planes de Dios es que abarcar a todos, no solamente para uno. Tal vez Dios te toque a vos y cambie los planes tuyos, pero también hay algo más grande detrás de todo ese cambio. Dios traerá bendición no solamente para vos, sino para todos aquellos que te rodean y para todos aquellos con los cuales vos tengas contacto o tengas comunicación. Y solamente estos planes de Dios se pueden llevar a cabo cuando uno tiene disposición y permitirle de que Dios entre en tus planes. Y digo bien permitirnos porque Dios nos ha dado algo a nosotros que es el libre albedrío. Y es algo que el Señor jamás va a interrumpir. Es por eso que Jesucristo, estando en la tierra, Él jamás fue a las personas derribando paredes, pateando puertas para decir, déjenme entrar. Jesús siempre usó un condicional y el condicional era sí. Yo estoy a la puerta y llamo, sí, me abren, yo entro. Pero si no me abrís, no entra. Si estás dispuesto, dicho de otra manera, yo puedo cambiarte la vida. Pero si no estás dispuesto, querés seguir en tu pensamiento, lo único que te espera es tropiezo tras tropiezo. Por eso, cuando me acuerdo hablando de esto, el primer milagro que hizo Jesús, que fue nada más ni nada menos que en un casamiento, en una boda, y allí le faltó el vino. Y la madre de Jesús va y le dice, Jesús, se le acabó el vino. ¿Y yo qué querés que haga? Y es como que lo dejó diciendo, vos lo podés hacer. Y va y le dice a los demás, hagan todo lo que Jesús le diga. Y Jesús se queda como diciendo, pero le acabo de decir que yo no llegó mi tiempo todavía. Y todos van y esperan a Jesús. Entonces Jesús se levanta. ¿Qué es lo que hace Jesús? Comienza a dar órdenes. Y dice, ¿qué es lo que tienen? Tenemos esas tinajas. Traigan las tinajas. Métanle agua. Revuélvanlo. Saquen y lleven al maestresala. ¿Y sabe lo que hicieron las personas? Fueron a buscar las tinajas. Le llenaron de agua. Revolvieron. Sacaron y se lo llevaron al maestresala. Y el milagro sucedió. ¿Por qué? ¿Usted ve esta secuencia? Traen, llenan, revuelven y llevan. Lo que Jesús le hizo. Es que cuando Jesús, vos lo dejás entrar a Jesús en tu vida, entonces Él comienza a ordenar todo lo que está desordenado. Cuando vos lo dejás y estás dispuesto a que el Señor se meta en tus planes, los planes del Señor son mejores, son mayores. Pero tenés que estar dispuesto a decirle, sí Señor, invadíme todo, no solo mi vida, invadí todos mis asuntos, invadí todas mis cosas, invadí mis relaciones, invadí todo, Señor, hacete cargo de todo esto. Pero tiene que haber una disposición. Y también tiene que haber una dependencia, o sea, depender de Dios. María recibe la noticia de que ella iba a tener al niño en su vientre y que iba a ser el Salvador, que iba a morir para salvación de todo el pueblo de Israel, para todo el mundo. Ella recibe toda esa noticia de parte del ángel. Y aunque todo venía de parte de Dios y parecía que era todo muy bueno lo que a ella se le estaba diciendo, la verdad formidable, qué tremenda noticia. Cualquiera de las doncellas de aquella época hubiera querido que un ángel se le presente y le dé semejante noticia y le haga ver el plan de Dios que tenía para con ella. La verdad que era muy bueno. Pero María tenía una sola pregunta. Una sola pregunta. La pregunta de María es, ¿y cómo será esto? Y es lógico, ¿no? Una pregunta
de un razonamiento humano. Pero, ¿cómo es? ¿Cómo será esto? Y luego sigue diciendo, porque yo no conozco varón. Yo todavía no me he relacionado íntimamente con ningún varón. ¿Cómo va a ser esto? O sea, lo que ella razonaba era lógico, porque en algún punto ella podía llegar a pensar, bueno, pero ¿qué tengo que hacer yo? Esto tal vez depende de mí. Tal vez algo yo tenga que hacer en todo esto. Y bueno, algo dependería de ella, aunque también dependería de José, vamos a decir. Y viéndose tal vez a ella misma, y aquí es el tema, cuando ella se mira a ella misma y ella piensa, no se va a poder. Esto es imposible si yo no conozco varón. Esto es imposible. Está muy bueno lo que Dios me está hablando, está muy bueno lo que Dios me está diciendo. La verdad que es buenísimo lo que Dios me habla. Pero no creo que yo lo pueda hacer. Porque cuando ella se ve a sí misma, ve sus posibilidades, no creo que yo lo pueda lograr. Yo todavía no conozco a nadie, no he estado en relación con ningún varón. Y aquí es donde la voz del ángel le dice esta palabra que le hace referencia incluso a su prima Elizabeth. Pero Dios lo puede hacer, si incluso ya lo hizo con tu prima Elizabeth. ¿Te acordás, Elizabeth, tu prima? La que no podía dar a hijo, aquella que le llamaban la estéril. ¿Qué nombre, no? En vez de decirle Elizabeth, que es un nombre tan lindo, le van a decir la estéril. La estéril. Pero Dios intervino ahí también. Y le dice, esa que era estéril, ya está embarazada e incluso está en el 6º mes esperando. Y le dice el ángel, para que sepas que para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. ¿Por qué dice esto? No hay nada imposible. Porque ella pensaba en sus posibilidades carnalmente, que algo no podía darse de lo que Dios le estaba diciendo. Y muchas veces nosotros nos miramos a nosotros mismos. Tal vez, es lógico que a veces pensemos, pero yo no doy la talla. ¿A mí Dios me va a usar? ¿Será que Dios tiene planes conmigo? Pero, Carlito, vos no me conocés a mí. Vos no sabés la historia que viene detrás mío. Yo ahora sí, la aureola me está brillando un poco, pero antes no había aureola. O tal vez uno piensa en sus posibilidades. Yo no tengo las capacidades. No creo que Dios pueda hacer algo conmigo. ¿Cómo es que los planes de Dios se van a dar? Estoy escuchándote y la verdad que suena muy lindo todo esto, pero yo no lo voy a poder lograr. Y eso es cuando nosotros pensamos que las cosas de Dios dependen de nosotros, o peor, que Dios depende de nosotros. Y no son así las cosas de Dios. Si el Señor viene a tu vida y te trae una palabra y el Señor quiere meterse en tu vida y que Él interviene en tus planes y te da noticia de que Él quiere hacer cosas más grandes, el error es pensar de que Dios depende de nosotros, porque nosotros vemos nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestras imposibilidades, nuestra falta, y eso lo que nos hace a nosotros desconfiar. Pero la palabra del Señor a nosotros nos dice que nosotros tenemos que disponernos para Dios. ¿Y sabe qué? El Señor nos dice, pero si vos me dejás a mí, si vos me permitís a mí, vas a ver que no hay ningún imposible para mí. Así que la palabra de Dios para nosotros es, esto no depende de vos, esto depende de mí. Solamente que vos confíes en mí.
que vos me permitas entrar en tus planes y vas a ver la gloria de Dios, porque para Dios no hay nada imposible, para Dios no hay nada difícil. Aleluya. Confiar en Dios, disposición para Dios y dependencia de Dios. Eso es lo que hoy en Navidad el Señor nos quiere hablar.